Mateo 18:21. Dice la palabra del Señor, Mateo 18:21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Señor, venimos una vez más delante de ti en oración, pidiendo que tú suplas por la obra de tu Espíritu Santo la iluminación en nuestro entendimiento de tu palabra. Tanto quien la expone como quienes la escuchan, estamos totalmente necesitados de la obra de tu Espíritu Santo. No solo para oírla, no solo para entenderla, para creerla, confiar en ella como tu palabra y vivir conforme a tu voluntad. Te damos gracias y confiamos plenamente en ti, en Cristo Jesús. Amén. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a tener que perdonarlo? ¿Hasta cuándo voy a tener que perdonarla? Son frases que yo muy probablemente he dicho en algún momento, y si no las he dicho, las he pensado, y que muchos las hemos o pensado o dicho, y que definitivamente se encuentran en abundancia en las telenovelas y en las series dramáticas. Porque realmente cuando Pedro pregunta, ¿cuántas veces perdonaré o debo perdonar? Lo que estoy preguntando es ¿hasta cuándo? Está diciendo cuánto en número, pero al mismo tiempo está diciendo si le sigo acumulando números, nunca voy a dejar entonces de perdonar y nunca entonces voy a dejar de padecer a causa de lo que hagan contra mí. Y realmente cuando uno dice ¿hasta cuándo voy a perdonar a esta persona?, lo que está queriendo decir es ¿cuántas veces más voy a tener que perdonarlo para poder al final hacer lo que quiero, que es castigarlo y no perdonarlo? ¿A la cuánta? ¿A las 7, dijo Pedro? ¿A las 100? ¿A las 200? Quiero saber para esperar ese momento y para poder dejar de hacerlo. Es algo que nos pasa a todos. Todos en algún momento nos cansamos con las dificultades que tenemos con las personas. Pero por ello, antes de llegar a este texto, vimos hace 15 días qué debe pasar en mi corazón antes de tener que perdonar. Y hablamos que teníamos que llenarnos de humildad internamente y de consideración externamente por las personas. Y que luego, como vimos la semana pasada, tenemos que saber cómo perdonar. No solamente estar lleno de los requerimientos para perdonar, sino también desarrollar el proceso de perdón como Dios lo estipula. Y dijimos que primero solos con la persona para atraerla a que se reintegre a la comunidad. Y luego dijimos, el segundo paso del proceso es ir a la iglesia o a la comunidad en la cual se está viendo que ella está afectando, para que nos ayude a atraerla porque se quiere quedar sola en su vida de pecado. Y al final dijimos, si no hace caso, la Biblia dice, ténganle por gentil o publicano, dejémosla sola y oremos por ella y tratémosla en el caso de una persona que ha dicho ser creyente como alguien que necesita ser evangelizada o evangelizado. Realmente el perdón del cristiano no se mide solo por su capacidad de perdonar grandes ofensas, sino que se mide por perdonar
grandes ofensores. Quiero repetir eso. El perdón del cristiano no se mide por su capacidad para perdonar grandes ofensas o mucha cantidad de ofensas, sino por perdonar a grandes ofensores. Porque así fue como lo hizo el Señor. El Señor no vino a perdonar una cierta cantidad de ofensas, sino a perdonar una gran cantidad de ofensores o de personas que habían ofendido su palabra y su voluntad. Antes de continuar, debo aclarar que no siempre va a haber un final feliz. La semana pasada, repito, hablamos del proceso, del perdón, cómo perdonar, y al final el último paso es dejar a la persona, porque quiero citar Mateo 18, 17b. Dijo Cristo en la parte final de Mateo 18, 17, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea que puede ser que el objetivo del perdón, que es restaurar la relación, no se dé. Y si usted mira conmigo Romanos capítulo 12, versículo 18, dice el apóstol Pablo, si es posible, Romanos 12, 18, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero escuche esto, si es posible. Y puede que hayan casos, como estamos en una humanidad llena de pecado y conflictiva, en que no sea posible. Para restaurar la relación, que es el objetivo final del perdón, tiene que la persona aceptar la restauración. Y por ejemplo, algo tan tremendo como que la persona abandone el hogar no permitirá que el perdón se traduzca en que se restaure la comunión en el hogar. La comunión. Si, como vimos en Mateo 18, la persona abandona la comunidad de creyentes, pues el final del perdón, que es restaurarlo, no se daría. Pero sí podemos pasar el proceso en nuestro corazón y estar tranquilos porque hicimos lo que Dios nos mandó, a perdonar. Pero quiero decir esto, iniciando esta predicación, para descargar sus corazones y el mío también, porque a veces pensamos, el pastor dijo o la palabra dice, debo perdonar y debo buscar la reconciliación, y es que me tiene que perdonar y es que tiene que reconciliarse conmigo, y no, porque la persona no se puede obligar, y la restauración involucra a varias personas. Debemos cumplir el proceso confiando en Dios y orando. Entonces, habiendo dicho esto, pregunta, ¿hasta cuándo perdonaré? ¿O cuánto tengo que perdonarle al que peque contra mí? Como preguntó Pedro. ¿Qué tal le parece el número que puso Pedro? 7. ¿Buen número? La primera respuesta de nuestra enseñanza de hoy es, tengo que perdonar tanto como peque mi hermano contra mí, como lo que él peque contra mí. Pedro pone un límite bueno para él, Mateo 18, 7. A Pedro le pareció bien 7. ¿Por qué el 7? Bueno, es un número bíblico, es un número que expone la plenitud de Dios. Pedro puso un número de límite bueno para él, pero Cristo le puso uno necesario para el que está pecando. Porque yo puedo decir, hasta tal punto perdono, pero hasta dónde necesita aquel que está ofendiendo que le perdone para que Dios lo restaure. Yo estoy pensando en mí, Dios está pensando en la relación. Dios no solo está pensando en mí, porque sí está pensando en mí, si necesita el perdón y sea instrumento de Él, sino que también está pensando en el otro para que lo involucre y le abra las puertas de la reconciliación. Una vez más, ¿cuál es su número límite? ¿Hasta cuánto perdonaría usted? ¿Cuántas veces lo haría? Pedro puso un número bueno para él, Cristo uno necesario para el pecador. Pues entre mayor
es el ofensor, o entre más terrible es la actitud del ofensor, mayor es la misericordia que necesita el ofensor. En Mateo 18:15, que fue nuestra base para los dos sermones anteriores, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, y ahí está la conexión. Pedro está diciendo, después de todo lo que el Señor enseñó para perdonar, le está diciendo: eso que tú dijiste, Señor, ¿cuántas veces lo hago? Perdonar al que peque contra mí. Pero si usted mira conmigo, la semana pasada apenas si lo nombramos, mira Lucas capítulo 17, versículo 3, dice lo siguiente: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Aquí, como lo describe Lucas, sin dar los detalles que da Mateo, que ya los vamos a ver, resume todo lo de Mateo 18, mostrando que incluso podemos necesitar perdonar a alguien varias veces en el mismo día. Complicado, ¿cierto? Eso cansa. Es duro, agotador, pues es lo que hace el Señor con nosotros. Está teniendo misericordia con nosotros día a día, a cada instante, a cada momento. Dios, simbolizada por el número 7, es elevada por el Señor al número 70 veces 7 en Mateo capítulo 18, versículo 22. Dice: Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces. ¿Cuánto es eso? 70 por 7 son 3, dijo alguien, 490. No, realmente no. Algunas versiones bíblicas lo traducen 77. En vez de decir 70 veces 7, dicen algunas versiones bíblicas, hubo una interpolación de textos en el tiempo o en la historia, pero que realmente debería decir 77 veces en vez de 70 veces 7. Y por eso usted encuentra algunas versiones así. Pero no nos vamos a emproblemar por el número. Vamos a ver lo que el número significa. Si el número 7 significa plenitud, que quiere decir todo lo que Dios puede dar. Cuando el Señor dice 70 veces 7 o 77 o el múltiplo de 7, quiere decir muchas veces más de todo lo que usted piensa que podía dar. O sea, quiere decir siempre. Quiere decir siempre. Especialmente cuando es un hermano que se arrepiente y pide perdón. Especialmente cuando depende de ello la restauración de la relación. Ya he hecho varias veces. Esto indica una solicitud o una disposición continua para perdonar. Así uno vea que es mucho lo que nos están ofendiendo. Lo que está queriendo aquí el Señor no es que nosotros contemos el número de veces, sino que estemos disponibles todo el tiempo para perdonar. Eso es lo que está pidiendo el Señor. El Señor no está pidiendo que nosotros vayamos contando: va 1, van 2, van 3, van 7, que tal vez era lo que quería Pedro, o van 490. Ustedes han escuchado la anécdota, chiste o comentario sobre la mujer que tenía un genio terrible, y cuando le preguntan: ¿ustedes han tenido problemas como pareja? Ella dice: nunca hemos tenido problemas. Y le preguntan: ¿y cómo es eso que nunca han tenido dificultades? Sí, porque cuando nos... Y el caballo, porque era en una finca donde nos casamos, el caballo se puso a relinchar y nos caímos. Entonces cuando nos caímos yo le dije al caballo: va 1.
Y mi marido se quedó mirándome, entonces seguimos. Y cuando seguimos más adelante, el caballo nos volvió a botar y dijo, ella le dije al caballo, van 2. Y cuando seguimos, el caballo volvió a hacer lo mismo y a la tercera vez le dijo, las 3, van 3. Y sacó la escopeta a la mujer y mató al caballo. Entonces el hombre le dijo, ¿usted cómo hace eso? Yo no sabía que usted era tan salvaje. Y ella le contesta, va 1. ¿Así es lo que quiere Dios que nosotros hagamos? Eso suena muy gracioso, pero a veces así somos nosotros. Es que ya van tantas veces y las tengo enumeradas. Y no solo pasa con las mujeres, pasa con los hombres, pasa con los niños, pasa con cada uno de los miembros de una familia, de una sociedad. Y esperamos que se termine el límite para decir ya no más. Lo que el Señor quiere es que nosotros cultivemos la disposición para siempre perdonar. Y una vez más, como lo dije la semana pasada, en una iglesia yo nunca he participado en la expulsión o excomunión de un hermano, que puede ser el resultado final, porque en el proceso buscando la restauración, el que realmente no es creyente termina yéndose. Y si usted está dispuesto a perdonar con todo el corazón, así la persona le haya hecho mucho daño, al final Dios le libra del daño, y lo he visto en la vida de muchas personas, a veces haciendo que la persona parta de su relación con ella para no hacerle sufrir más, incluso viendo la disposición para perdonarlo o para que lo perdonen. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que hacen conforme a la voluntad de Él. Amén. Dios lo honra. Y no puedo dar más detalles porque sería entrar en ejemplos muy concretos que he visto durante toda la vida en consejería en el Señor. Pero yo sé que el Señor actúa cuando usted lo honra perdonando. Entonces, la primera respuesta es: tanto como peque contra usted, así tanto como pequen contra usted, esté dispuesto a perdonar. El número es el número de veces que pequen contra usted. No las cuente, dispóngase para perdonar siempre. La segunda respuesta, Cristo la da a través de una parábola, Mateo 18, 23. Vamos a leer desde el 23 hasta el 30. Después que le dice 70 veces 7, dice, por lo cual, quiere decir que esta respuesta que te doy viene con este ejemplo. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante, Mateo 18, 23, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Recuerdan contar? Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, el que había sido perdonado, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, es decir, tomándolo fuertemente, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. La parábola de Cristo es una ilustración demasiado buena por ser obviamente de la boca de nuestro Señor, para mostrar en esa época y en todas lo que significa cuánto debo perdonar. Si la primera respuesta fue tanto como pequen contra mí, la segunda sería tanto como lo que Dios me perdonó. Tanto como lo que Dios me perdonó. Porque en la parábola, el reino de los cielos es semejante al rey que perdonó
tanto dinero al siervo. Y no, el reino de los cielos no es semejante, es todo lo contrario al siervo que fue perdonado, pero que no quiso perdonarle lo poco, lo mínimo que le debía a su consiervo. ¿Qué es más? ¿10,000 talentos o 100 denarios? ¿Qué suma más? ¿10,000 talentos o 100 denarios? Alguien diría, pues 10,000 es más que 100. Sí, pero recuerde que las monedas tienen su valor en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y una podría costar muchas de las otras, ¿cierto? En este caso es cierto, un talento podía costar, según se cree, hasta 6,000 denarios. O sea que si un solo talento equivalía a 6,000 denarios, 10,000 talentos, ¿a cuántos denarios equivaldrían? Regla de 3 simple, la respuesta de alguien en su mente. ¿6 millones? ¿Sí? 10,000 talentos por 6,000 que cuesta cada, 6,000 denarios que cuesta cada talento, serían 6 millones de denarios. 60 millones, me fui en un cero, 60 millones de denarios. Y un denario equivalía al sueldo de un día. O sea que si el sueldo hoy, el mínimo está por 20 y algo mil de pesos, para traerlo a nuestra época, equivale al sueldo de 60 millones de días. O sea que ¿cuándo paga usted una deuda de esas? ¿Se dan cuenta cómo el Señor Jesús es especialista en mostrar contrastes muy fuertes para enseñarnos de una manera muy clara lo que es el principio del reino de los cielos? Si este rey simboliza a Dios que nos perdonó, pues lo que le perdonó a su siervo era impagable. No se podía pagar. Si ustedes recuerdan conmigo, él le dijo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mentira. La mayoría de eruditos concuerda que según la historia, si esto hubiera sido real, porque es una historia que Jesús toma para poder enseñar, si hubiera sido real, toda la vida no le hubiera alcanzado. De hecho, de acuerdo al sueldo de las personas importantes o que tuvieran cargos de eminencia o en la realeza, tampoco le hubiera quedado muy difícil coleccionar tanta cantidad de dinero en toda su vida. Cuando él le dice, ten paciencia conmigo, yo lo pagaré todo, sabe que no le va a poder pagar, así trabaje toda la vida. Por eso cuando la Biblia dice que el rey fue movido a misericordia, no quiere decir que la actitud fue lo que le movió el corazón. Lo que quiere decir es que cuando dice fue movido a misericordia, es que tuvo un impulso misericordioso por aquel que nunca le podría pagar. Sale del rey la disposición para perdonarle. Porque antes lo que había pedido era que lo vendieran a él y a su familia. Esa era la costumbre de la antigüedad. Usted debía algo, no podía pagarlo, lo vendían como esclavo y si era posible a su familia para pagar la deuda. Algunos dicen que la Biblia autoriza eso por textos que lo registran en el Antiguo Testamento, otros dicen que simplemente son registros y yo voy muy por esa línea. La Biblia lo reglamentó así, sino que solo son registros en el Antiguo Testamento que muestran lo que sucedía en la época, pero sí era una costumbre oficial en los pueblos paganos alrededor de Israel. Y si era un rey más, porque el rey era soberano y hacía lo que él quería. Esos 10,000 talentos ilustra lo impagable de nuestra deuda para con Dios. Hay una canción hermosa que dice, ¿con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por el pecado? ¿Con qué vamos a pagar? ¿Se da cuenta de lo que está mostrando aquí el Señor? Está diciendo que nuestra deuda para con Él era eterna. Y usted puede decir conmigo, pero yo no hice lo que hicieron conmigo, entonces Dios debería saber que lo que me hicieron a mí es más grande. No,
En esta parábola el Señor está diciendo, porque el ofendido es el rey. El ofendido es mucho más grande de lo que soy yo. El ofendido es Dios mismo, y la ofensa contra un Dios eterno, así sea un solo pecado, es una ofensa contra un ser que demanda justicia eterna, es decir, condenación en el infierno, por seculum seculorum, por los siglos de los siglos. Y si yo he pecado o he faltado en una sola de las leyes de la Biblia, dice Santiago, soy culpable de toda la ley, porque la ley completa muestra el carácter santo de Dios, y una sola ofensa quiere decir que menosprecio el santo carácter de Dios. O pregúntele usted si puede, o si pudiera, a Adán cuántas veces pecó. Si pudiéramos entrevistarlo, le diríamos, señor Adán, ¿cuántas veces pecó usted? Y yo le diría, una, y me sacaron del paraíso. Pero qué tan terrible fue, me comí un fruto que usted se comió, mataba algún animal, con el fruto que usted comió, violentó a su esposa o directamente cuando lo agarró dijo Dios y levantó su mano y blasfemó a Dios o algo por el estilo. No, no, no. Ella lo agarró, se lo comió y me lo dio, yo lo comí. Y si seguimos contabilizando cuántas veces, entonces Adán tendría cómo justificarse. Y él se pararía y diría, Señor, yo solo una vez, y esta gente tantas, y tú les perdonas tanto. Porque es la ofensa contra un Dios eterno la que demanda una justicia eterna o un castigo eterno. Entonces nuestra deuda es impagable. Es impagable. Es por eso que el Evangelio es la base de nuestra vida, no solamente para iniciarla como cristianos, sino para desarrollarla y profundizarla como cristianos. Nada de que ya yo le pedí perdón a Dios, ya entregué mi vida a Cristo, de aquí en adelante, si alguien me hace algo, pues yo miro a ver si le perdono, porque tampoco uno vaya a tolerar tantas cosas. El Señor dice, no, la deuda tuya era impagable. Perdona tanto como yo te perdoné. Y mira a ver si eres capaz de alcanzar el perdón que yo te he dado. ¿Cuándo lo alcanzaremos? Entonces los 100 denarios equivalentes a unos cuantos meses de sueldo, si eran pagables porque era menos, ilustra lo poco que nos hacen a nosotros y que nosotros debemos perdonar. A estas alturas es cuando me gusta recordar que el Señor Jesús no vino para que nosotros hiciéramos cuentas simplemente con Él y saldáramos una cantidad para luego empezar desde cero. Él vino a que nosotros, más que hacer cuentas, hiciéramos una reconciliación con Él, no por nuestras fuerzas, no por nuestras obras, sino por su gracia. Porque déjeme decirle, hay pecados que usted cometió antes de conocer a Cristo que ni se acuerda, y que ahora, conociendo al Señor, hay pecados que comete que ni se da cuenta. Y yo también. La oración, dijo alguna vez un hombre de Dios, más perfecta, está tan llena de pecado que me podría enviar al infierno, porque yo soy imperfecto. Si no es por la gracia de Dios en Cristo y la ayuda del Espíritu Santo, mi oración no sería escuchada. La vida más santa está tan llena de pecado que sería suficiente para mantenerla en lo más profundo de los avernos por la eternidad. Si no es porque confía en la perfecta vida de Cristo Jesús, quien vivió perfectamente la vida que no vivimos, murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario, pagando lo que nosotros debíamos pagar. Porque déjeme decirle, la deuda sí tenía que ser pagada. ¿Quién la pagó? Cristo. Cristo. Y alguien dijo alguna vida de uno solo para perdonar a tantos. Tenemos que contestarle, pero qué clase hecho hombre, el Hijo de Dios encarnado, aquel santo de los santos, el tesoro de los cielos, el Rey glorioso, el más sublime de todos,
hecho hombre y sufriendo por mí para pagarle al Padre por mis pecados. La vida de Él, amén, hermano, si quiere aplaudir, hágalo. La vida de Él alcanza no solo para pagar por mis pecados, sino por todos los de todas las personas que hoy viven en el mundo, y los de todas las personas que han vivido y los de todas las personas que vivirán en cuantos planetas existieran personas. Alcanza para todos. Que Dios haya determinado que sea solo para aquellos que Él había escogido es sencillamente porque Él hace su voluntad soberana, pero alcanza infinitamente porque es una vida con un infinito valor. O sea que Él sí pagó por nuestras vidas, tanto como Dios me perdonó. Así debo perdonar. Ahora, al final de la parábola, hay 3 escenas en esta parábola, solo he leído 2. La escena en que se le perdona al siervo los 10,000 talentos, la escena en que el consiervo no, haciendo lo incorrecto como él sí había sido perdonado, y la escena en que vienen a decirle, y esa es la que nos queda, al rey que este hombre no quiso perdonar. Mateo capítulo 18, versículo. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hay que repetirlo. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Alguien puede decir: pero si usted acaba de referir el amor glorioso de Dios para perdonarnos, enviando a su Hijo, y ahora nos está amenazando con que no nos va a perdonar. ¿Al fin nos perdonó o no nos perdonó? La respuesta es sí, a ambas cosas. Sí nos perdona en Cristo, pero eso se va a notar en la medida en que yo perdone a los demás como Cristo me perdonó. Y en la medida en que yo no lo haga, reflejará que no he entendido, que no he recibido, que no he aceptado, que no disfruto, que no entiendo, que no vivo agradecido por el perdón que recibí. Y en esa medida yo soy digno de condenación, porque realmente no me he sabido perdonado por el Señor. Si de todo corazón agradezco lo mucho que me perdonó Dios, de todo corazón debo perdonar lo poco que pequen contra mí. Así se vea como mucho cuando sucede. Yo sé, hermanos, miren, antes del mensaje he estado meditando en eso en mi propio corazón. Nos acostumbramos a veces a que nos traten bien, y es muy bueno que nos traten bien. Y a veces nos acostumbramos tanto a que nos traten bien. Por ejemplo, siempre he puesto el ejemplo de una persona que está en eminencia y que podría llamarnos la atención, como un jefe en un trabajo. Y un jefe que en vez de decirle haga tal cosa, le dice: ¿me hace el favor de hacer tal cosa? Que en vez de decirle ¿por qué hizo eso mal?, le dice: permítame preguntarle qué pasó cuando hizo esto que se equivocó. Explíqueme, yo quiero saber. Y como nos tratan tan bien, entonces cuando de pronto este jefe en el ejemplo dice algo como lo que algunos otros dijeran: ¿por qué se equivocó otra vez? Entonces yo ya me siento muy indignado. ¿Y por qué me trata así? ¿Y por qué me lo dice de esa forma? Nuestra tendencia es acostumbrarnos a lo que nos está yendo de bien, y tan pronto nos pase algo de malo, nos ofendan, a verlo como muy grande. ¡Wow! Es que lo que me hicieron a mí no tiene comparación. No, lo que a usted le pasó es grande, pero lo que me pasó a mí.
Esa es la forma como nosotros pensamos muchas veces. Recordemos que lo que nosotros le hicimos a Él, lo que le ofendimos con nuestra vida y con nuestra tendencia pecaminosa es mucho más grande. Y vivamos tan agradecidos que nos quede fácil perdonar a los demás por pura gratitud a aquel que nos perdonó. Amén. Si no perdono yo lo poco que hagan contra mí, viéndolo como mucho, posiblemente no he entendido el perdón de Dios en Cristo, y por ello es justo que reciba la condenación eterna. Vaya conmigo a Mateo capítulo 6. Eso nos lo enseñó solo ahí el Señor Jesús. Sermón del Monte, Mateo 6, 12. Está terminando la oración modelo y dice así la palabra: y perdónanos nuestras deudas. Una vez más, en sentido monetario. Recuerden que Mateo era Leví, el recaudador de impuestos, y a él le encantaba registrar todo lo que tuviera que ver con la parte financiera y que Cristo utilizaba para ilustrar lo espiritual o la relación con Dios o el reino de los cielos. Y dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquellos que me ofenden me deben respeto y no me lo dieron. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Porque, ahí está la explicación, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Eso es muy claro, ¿cierto? ¿Eso quiere decir que Dios da el perdón y lo quita? No. Eso quiere decir que la persona que no perdona, diciéndose perdonada por el Señor, es una persona que realmente no ha experimentado el perdón de Cristo. Y su falta de perdón solo es el síntoma, uno de tantos síntomas de no entender el Evangelio. Nos podría estar pasando, déjeme dar dos ilustraciones para terminar, con dos casos que uno traté y el otro conocí. Un matrimonio donde las dos personas eran creyentes y aunque eran creyentes se habían ofendido tanto que humanamente hablando era muy difícil perdonarse. Iban a una iglesia, ellos decían ser creyentes, y cuando me pidió alguien, amigo de ellos, que iba a la congregación donde servíamos, que fuéramos a visitarlos, me encontré con que yo les cité esta misma parábola de Mateo 18 y no entendían el Evangelio. En la congregación donde estaban se les había enseñado cómo obtener la victoria en las finanzas, se les había enseñado cómo obtener la victoria en la vida física, se les había enseñado principios de ética y de moral, cómo comportarse según la palabra de Dios, y se les había dado un sentido de integración y se sentían muy bien acoplados a ese lugar donde pertenecían. No les habían presentado el Evangelio claramente. Y cuando yo les pedí que perdonaran como Cristo los perdonó, era como si les hablara en chino. Y cuando les cité esta parábola, fue como si hubieran nacido de nuevo. Los ojos le alumbraron y se inició un proceso de restauración que yo no lideré, pero que supe que al final ellos lo continuaron y terminaron perdonándose y restaurando su matrimonio. Hermanos, ¿para qué el Evangelio? Alguien dirá, ¿solo para ir para el cielo? ¿Para eso lo necesito? No, lo necesito para vivir en la tierra. No lo necesito solo para saber que tengo, para saber cómo ser cada día más como Cristo en medio de mi vida. Y el otro ejemplo fue de una mujer que un día me refirió, no la aconsejé, me dijo, yo oraba, o más bien recitaba la oración modelo de Mateo 6, pero cuando ya empecé a conocer la Biblia, llegaba a la parte donde dice, perdóname
como también perdonamos, y no era capaz. Cuando empezó a escuchar el Evangelio y empezó a ser redargudida por el Espíritu Santo, dice ella, yo llegaba a ese momento y paraba, y no era capaz. Ustedes no saben, como dijo alguna vez un predicador, cuánta blasfemia hay en el mundo solo repitiendo como un loro el Padre Nuestro. Gente que dice Padre Nuestro y está muy lejos de creer en Cristo y de ser hijos de Dios, y le llaman Padre. Peor aún, dicen perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden, y no quieren perdonar, y lo decimos como si estuviéramos hablando de cualquier tontería. Y esta mujer a mí me impactó tanto, dijo, yo frené y no era capaz, porque sabía que no había perdonado, no era capaz de recitarla. Dios quiera que así le pasara a la mayoría de nosotros, si es que como creyentes no caemos en cuenta cuando no estamos perdonando como Cristo. Quiera que así le pasara a los que no se han convertido a Cristo, para que dejen de repetir y recitar una fraseología como algo que les da un acceso a Dios, como una especie de combinación de cerrojos, o como un abracadabra, pata de cabra, o un ábrete sésamo. Eso no es lo que está escrito en el Padre Nuestro. Lo que está en el Padre Nuestro registrado es que la gran misericordia de Dios nos debe llevar a perdonar grandemente a los que nos ofenden. Y el saber que Dios es grandemente misericordioso nos debe librar de sacar cuentas cuando vamos a... Esperen, le perdono, pero está como que la llevo. Es la vez 14 que usted hace esto. No. El Señor no quiere que miremos números. Los números son muy importantes. Nos muestran tendencias, muestran frecuencia, muestran intensidad, si hablamos de porcentaje, y nos pueden decir muchas cosas de una persona, si está mejorando o empeorando, pero los números no pueden ser la excusa para que nosotros no hagamos lo que Dios hizo por nosotros. Porque ojo con esto, no estamos embelesados con el número de pecados que Cristo nos perdonó, porque ni lo sabemos. Estamos embelesados con el Cristo que nos perdonó. Él es nuestro asombro y nuestra adoración. Y si le sirve de aplicación práctica, cada vez que le ofendan, por favor, igual que en cualquier situación, pero especialmente cuando le ofendan y le cueste perdonar, piense en Cristo muriendo por usted en la cruz. Y recuerde lo que Él pagó por usted. Y recuerde que no lo podía pagar, porque si lo hubiera podido pagar, Él no hubiera venido a hacerlo. Y tendrá fuerzas para perdonar una vez más. Una vez más. ¿Qué tal si nos disponemos para orar antes de dar algunos anuncios y terminar esta tarde? Esta mañana aún. Señor, damos gracias a ti en esta mañana por permitirnos el privilegio, mi Rey, de recordar el gran pago del sacrificio en la cruz. No fue con oro ni plata que tú pagaste por nosotros, no con monedas devaluadas, ni con favores humanos de personas pecadoras. Fue con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro corazón debe estar asombrado, Señor. Nuestra vida debe estar enamorada de ti y nuestra alma agradecida al punto de recordar cuando nos ofendan. Así sea una de tantas veces más que podemos perdonar porque tú nos perdonaste lo imperdonable. Que podamos verte a nuestro lado, que si es el caso en nuestra mente y en nuestro corazón podamos ver lo que Tomás vio, las marcas en las manos y en los pies, la cicatriz en el costado. Tú lo hiciste por mí. ¿Por qué no puedo hacerlo por otros? Especialmente por aquellos, Señor, que realmente quieren salir y que realmente, como dice Lucas, vienen a mí a pedir una y otra vez perdón porque quieren caminar conforme a tu voluntad. Especialmente por aquellos que necesitan que se les restaure, para que se les ayude a caminar en Cristo. ¿Quién soy yo para rehusar
el perdón. Gracias, Señor. Hay tanto en las riquezas en gloria de Cristo para nosotros poder vivir nuestra vida. Hay tanta riqueza, hay tanto perdón, hay tanta misericordia, hay tanto amor, hay tanta gracia, que no podemos decir que tenemos escasez de ella. Hay tanto de tu Espíritu en nosotros que lo das sin medida, dices en tu palabra, que nunca se puede acabar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio. Nunca se nos agotarán, porque lo tenemos abundantemente en Cristo por medio de la obra de tu Espíritu. Definitivamente, gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Gracias por no dejarnos sacar cuentas ni pensar que ya es tiempo de no perdonar. El tiempo del límite, el momento del juicio, el tiempo donde se cierre la puerta de la gracia, vete a ti en cada vida. Y en la humanidad al final, cuando Cristo regrese, nosotros solo debemos seguir su ejemplo de perdonar ahora. Gracias, Señor. Hay tanta paz, hay tanta libertad. Hay tanta libertad que la palabra perdonar en la Biblia, Señor, que tú pusiste allí, significa dejar ir, no querer amarrar, no querer condenar, no querer castigar, no querer vengarse. Y eso es lo que queremos hacer, queremos vivir en paz, perdonando como fuimos perdonados, amando como fuimos amados, sirviendo como fuimos servidos y reflejando cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor, te damos. En el nombre precioso de Jesús. Aleluya. Amén.